Es La Mañana de León, Astorga y La Bañeza, con Arturo Martínez. Pues seguimos adelante en Es la Mañana de León y hoy vamos a charlar un ratito con Francisco Jorquera, el jefe de la unidad del aparato digestivo del complejo hospitalario de León, del Caule, porque este gabinete se ha convertido en una figura clave, sobre todo en temas divulgativos que tienen que ver con la salud hepática. Son todo un referente, liderados por, como les digo, por Francisco Jorquera, en este tema, en la lucha sobre todo contra la hepatitis C y otras enfermedades hepáticas en Castilla y León. Han implementado un decálogo de eliminación de la hepatitis C que está siendo reconocido con el certificado de excelencia de la Asociación Española para el Estudio del Hígado. Un logro que se ha alcanzado en colaboración con servicios de multidisciplinares y diversas entidades, que demuestra el esfuerzo y el compromiso de este centro de León, liderado por Jorquera, en la erradicación de esta enfermedad. Destacado también nuestro invitado en el impacto de la introducción de agentes antivirales de acción directa, que desde 2015 han permitido tratar a cerca de 2.000 pacientes. Y además, la creciente prevalencia de hígado graso en Castilla y León, que es una preocupación prioritaria también para Jorquera, porque afecta, fíjense, al 30% de la población de esta comunidad, impulsado sobre todo por el sobrepeso, una alimentación poco saludable y también consumo de alcohol, que comienza a edades tempranas, pues hacen de este hombre un auténtico especialista en salud hepática, al que hemos tenido la fortuna de traer en otras ocasiones, ¿no? Aquí a Es la Mañana de León. Francisco Jorquera, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, en primer lugar, enhorabuena, porque son buenas noticias para León y son buenas noticias para los pacientes o para la salud hepática. Bueno, desde luego que son buenas noticias. Yo digo para los pacientes, ¿no? Porque al final, cuando no estás, digamos, en el centro, todo es más difícil, lo hablábamos antes. Y León, en el tema de la eliminación de la hepatitis C, hemos tenido la fortuna de trabajar en equipo, como decías tú al principio, con diferentes servicios del hospital y de fuera del hospital. Y eso hizo un modo de trabajar que pues nos han copiado otros en el país, y al final la Sociedad Española para el Estudio del Hígado ha diseñado un decálogo en el que hemos participado, cuya implementación permite certificar la excelencia en este tipo de prácticas, ¿no? Y esto se ha hecho para que todos los hospitales del país, y luego te comentaré que, como lo hemos publicado como buena práctica en revistas de alto impacto internacionales, se está haciendo también fuera de España, ¿no? Y esto realmente es extraordinario, ¿no? Porque nosotros participamos en ese decálogo porque empezamos ya en el 2014-2015 a trabajar de una manera, digamos, ahora que se pone de moda eso de 360 grados en la hepatitis C, trabajar con los pacientes, trabajar con organizaciones que atienden poblaciones vulnerables donde las tasas de hepatitis C son muy altas, trabajar con microbiología, con farmacia en nuestro hospital, con medicina interna, con atención primaria, con la propia gestión del hospital, con los gestores, y al final esto ha dado un resultado muy positivo, porque hemos adelantado muchísimo el tiempo en el que desde que el paciente tiene un problema nosotros diagnosticamos y tratamos. Esto es algo instantáneo, cuanto antes podía llevarnos 6 meses. Es que casi parece ciencia ficción, ¿no?, esto de la hepatitis, y ahora vamos a este tema. Hace poquito hablábamos de este decálogo, que se publicaba efectivamente. Las ventajas de la globalización en el ámbito científico son muy extensas, además muy notables. En este campo son muy buenas, porque ahora ustedes tienen la información en tiempo real en cualquier parte del mundo, ¿no?, esos grupos de investigación. Pero lo fantástico de todo esto es que además ese decálogo ha conseguido esa dotación. Es como los sellos de calidad, ¿no? Es decir, mire, es que este decálogo está calificado de excelente, con lo cual otros se nutrirán precisamente de estas buenas prácticas. ¿Esto en qué redunda en la salud general de la salud hepática en términos de hepatitis de la población mundial? Me imagino que en una cosa que es muy importante. Mira, algo doloroso asociado a la salud es la inequidad. Es doloroso para todos, y para los profesionales muchísimo, y para los pacientes que lo padecen muchísimo más. Una cosa que hace el decálogo es, con puntos sencillos, orientar a qué hay que hacer para caminar hacia un objetivo de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, de eliminación de la hepatitis C para 2030, las hepatitis virales y la C. El decálogo permite una metodología, un camino que podemos seguir todos. Que no hay que cada centro o cada país tendrá un ritmo distinto, porque depende de los recursos, depende de su planificación, de su sistema sanitario, que son distintos. Pero el camino está claro. En este país, por ejemplo en España, ese decálogo y esa certificación la va a obtener
la mayor parte de los hospitales del país, en un ritmo distinto. Nosotros hemos sido de los primeros y de los que más alto score han tenido en esa certificación. ¿Por qué? Porque parte del decálogo parte de aquí, es decir, lo hacemos ya, ¿no? No es nada nuevo para nosotros. Pero sobre todo, lo que va a hacer en España es homogeneizar el manejo de la hepatitis C. Es decir, lo que se hace en León, o lo que se hace en el 12 de octubre, o lo que se hace en La Paz, o lo que se hace en el Ramón y Cajal, o lo que se hace en el Clínico de Barcelona, es lo mismo. Por lo tanto, el beneficio a los pacientes es el mismo. Algo que, vuelvo a decir, a repetir, en salud, la falta de equidad es doloroso, muy doloroso, porque los médicos lo vemos todos los días. ¿Va a ayudar de qué manera va a ayudar en esos procesos de investigación que usted conoce, porque ustedes están al día de todo esto, ¿no? Y en estos decálogos que me imagino. Otra pregunta que me surge ahora mismo. ¿Este decálogo se puede ir modificando conforme avancen las tecnologías, los recursos, inteligencia artificial? Es decir, por supuesto, está abierto a... Por supuesto, sí, es un decálogo sencillo, exigente, pero sencillo, y por supuesto flexible. Claro que sí. Vuelvo a decir, quizá lo más lúcido es que es un camino. Sí, sí. Es un camino, y un camino claro. Cuando, digamos, hemos expuesto nuestra forma de planificar la eliminación de la hepatitis en España, en Europa o en Estados Unidos, quiero decir, claro, se sorprenden mucho de cómo hemos llegado a concretar tan fácilmente o con tanta claridad por dónde hay que caminar, ¿no? Y ahora vamos a esa pregunta, es decir, hepatitis C 2030 fuera. ¿Cuáles son esos pasos del decálogo sencillos que permitirán tener ese objetivo, que es muy ambicioso, ¿no? O que podamos conseguir ese objetivo tan ambicioso? Bueno, pues mira, el primer punto, yo no voy a aburrir con todos los puntos, pero sí con cosas clave, ¿no? Por ejemplo, el primer punto, cuando un paciente tenía una alteración de una prueba hepática hace 15 años, le veía a su médico de atención primaria, lo veía al especialista, había que verle entre 5 y 6 veces haciendo análisis repetidos para acabar haciendo lo que llamamos una carga viral y saber que el paciente tenía una hepatitis activa. Ahora mismo, si tú tienes una alteración hepática y te hacen un análisis, en ese análisis, si da positivo para el virus C, te hacen el virus B, el virus del SIDA y la carga viral. No hay que pincharte más veces, no hay que hacer más consultas. Eso nos llega a nosotros en una alerta y nosotros contactamos directamente con el paciente si no es un paciente nuestro. Contactamos con el servicio que le pidió la analítica. Imagínate que has ido a traumatología por un problema y te han pedido una analítica y sale alterado ese parámetro. Se hace todo automáticamente y nos llega a nosotros una alerta y nosotros, además de contactar con traumatología, contactamos con el paciente y ahorramos interconsultas, pasos intermedios, pérdidas de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, o que se pierda ese resultado de esa prueba. O que se pierda, que es lo que era lo habitual antes. Sí. Tú imagínate que tu médico de cabecera cambia, coge la baja o se jubila y está pendiente de tal. A lo mejor ese análisis queda en el limbo. Ahora no, ahora nos llega una alerta a nosotros y nosotros automáticamente contactamos. Y lo más importante es que además tenemos un tratamiento que en 8 semanas cura a todo el que se lo toma. A todo el que se lo toma. ¿En qué consiste el tratamiento? Tomar una pastilla todos los días, durante 8 semanas. Solo 8 semanas. Es decir, antes... la gente se moría, ¿eh? Sí, o sea, es así. Se moría. La gente tenía una esperanza de vida, no sé si de 10, 15 o lo que fuera, sí, cuando diagnosticaban y te decían, es que tienes fecha de caducidad, ya está. Sí. Hoy unas pastillas... Sí. Hasta el trasplante hepático, la gente se moría, como dices tú muy bien. Después del trasplante, si no había trasplante, lógicamente se morían antes del trasplante, ¿no? Pero lo más importante es que, fíjate, hemos curado en España unos 170.000 pacientes, 170.000. La causa primera de trasplante hepático en nuestro país era la hepatitis C, ¿no? Al haber curado, ya no se trasplanta nadie de hepatitis C. Y ahora tenemos hígados para otras indicaciones. Ayer, en la clausura en León de la Semana de Enfermedades Hepáticas Castilla y León, estuvo la doctora Sánchez Antolín, jefe de patología del Hospital Río Ortega de Valladolid, donde se trasplantan nuestros pacientes, los que necesitan. Y nos dio una visión muy bonita del trasplante hepático ayer y de cómo funciona en nuestra comunidad. Y claro, ahora tenemos una lista de espera muy baja, porque hemos liberado hígados. Ya nadie se trasplanta por hepatitis C cuando era la primera causa de trasplante en nuestro país. Es extraordinario. Sí. Francisco, hígado graso. También tenemos que hablar del hígado graso. Me queda un tema con la hepatitis C. Se radica con un tratamiento que es muy sencillo.
Una vez se erradique la hepatitis C ya no hay peligro. Me imagino que eso quede ya en el limbo de... Bueno, hay dos supuestos. Uno, ¿cómo está tu hígado cuando lo curas? Es decir, la hepatitis C es una enfermedad silente hasta el final, que da síntomas cuando ya el hígado está muy deteriorado, ¿no? Si tú tienes una cirrosis hepática ya establecida, el curar la hepatitis C es fundamental porque no va a progresar. Un paciente con una cirrosis compensada puede vivir toda su vida. Lo que ocurre es que hay que vigilarle periódicamente porque cuando hay una cirrosis hay un riesgo de cáncer hepático por la cirrosis en sí. Entonces tenemos a los pacientes con un daño hepático avanzado, que le curamos la hepatitis, les seguimos para, prevenir el cáncer hepático y prevenir que ese hígado no se descompense. Los que no tienen ese daño curan para siempre, porque la hepatitis C cura para siempre. Otro de los casos de los que con lo que hemos hablado con usted, ¿no? Es cuando hablamos de hígado graso. Un hígado graso, ¿cuántos niveles hay de hígado graso? Bueno, el hígado graso, quiero decir, es una gama, ¿no? Es desde un hígado graso simple, la esteatosis hepática, simple, hasta la esteatohepatitis en diferentes grados y hasta la cirrosis. El hígado graso puede producir cirrosis y cáncer hepático. Esto quiero decir, es decir, por un hígado graso también podemos podemos desarrollar en el futuro una cirrosis hepática. Claro, porque digamos las células del hígado dejan de hacer su función y se convierten en grasa o algo así. Es que la grasa se inflama, ¿no? La grasa es el factor inflamatorio, inflama, el peligro de el todo peligro. esto. Mira, la grasa en el hígado es parte, como en todos los sitios, ¿no? Cuando aumenta la cantidad, porque hay sobrepeso, porque hay diabetes, etcétera, etcétera, y alteraciones genéticas, se empieza a acumular en exceso. Bueno, el hígado graso simple no tiene inflamación. Es una situación inocua y irreversible con dieta y ejercicio, ¿no? Pero cuando la grasa se inflama, se produce una esteatohepatitis. Y eso ya genera necrosis, destrucción celular y fibrosis como cicatrización. Es el mismo proceso que provoca el alcohol o el virus C. Un daño que produce regeneración y cicatrización. Esa cicatrización estrangula el hígado, la fibrosis estrangula el hígado y acaba haciendo lo que llamamos una cirrosis, ¿no? Y la grasa lo hace. Entonces, lo hace en un porcentaje pequeño, pero como la grasa o la enfermedad por depósito de grasa en el hígado es muy frecuente, al final los números son alarmantes. El 25% de los españoles son obesos. Y este es el factor de riesgo más importante. Si además eres hipertenso y tienes diabetes, las cartas están marcadas ya. En Estados Unidos, a día de hoy, la causa más frecuente de trasplante hepático es el cáncer hepático por hígado graso. Y esto sí que es un índice. Y luego un dato que es terrible y que es un mal dato es que en España el 25% de los niños son obesos. Madre mía. Y España junto con Grecia son los países de Europa que más obesidad infantil tienen. Y si son obesos el 25% de los niños, imagínate qué va a pasar en la edad adulta. Lo que me resulta curioso es que es muchas veces por exceso de hidratos de carbono, por glucógeno, puede ser que exceso, ¿no? Bueno, pues las dietas, la comida basura y la gordura al final. Bueno, pero sobre todo por la alimentación, la mala alimentación. Es que estoy viendo aquí un dato de la Asociación Española para el Estudio del Hígado que dice que en Castilla y León el 30% de la población, es decir, 720.000 personas, tienen hígado graso. Sí. Tienen hígado graso. Y después un dato que me ha llamado mucho la atención, sobrepeso, relacionado con el sobrepeso, que afecta a 8 de cada 10 personas con obesidad. Es decir, claro. 8 de cada 10 con obesidad tienen este problema de hígado graso que puede derivar en una cirrosis. Por eso decía que sí, erradicamos la hepatitis C, pero esto no termina. Lo que nos viene. Fíjate una experiencia personal. Yo hace 30 años fui al primer congreso de hígado en Estados Unidos, al primer congreso americano, ¿no? Y ellos allí estaban alarmados con la obesidad, porque es verdad que pasear por Nueva York es ver obesos que yo nunca había visto en mi vida en España, ¿no? Andando por las calles de Nueva York. Y yo me preguntaron entonces, hace 30 años, que cómo veía eso para España. Yo decía, eso en España no lo veo, porque yo en España no veía esos niveles de obesidad. Ahora ya los tenemos. Todo lo que pasa en Estados Unidos pasa 20 años después en España. O sea que esto lo que nos hace pues que tengamos que trabajar mucho más en prevención. Habrá que hacer un decálogo contra la obesidad, porque detrás de la obesidad subyacen muchos tipos de cáncer. Estanislao de Luis Calabuch el otro día nos hablaba de ese factor. Al final es una enfermedad que detrás de esa enfermedad hay subyacentes otras muchas, ¿no? Bueno, y no se le da la importancia. No, pero te digo para subrayar esto que es muy interesante. Los pacientes con sobrepeso, obesos, o los pacientes con síndrome metabólico, se mueren de 3 cosas. Se mueren más de todo tipo de cánceres, no solo de cáncer de hígado, sino de cáncer de colon, de cáncer de mama, que son relevantes. Se mueren más de accidentes cerebrovasculares y de cardiopatías isquémica que la población general, y se mueren luego de problemas hepáticos, cirrosis, hepatocarcinoma. Es decir, la primera causa de muerte de un paciente con síndrome metabólico, hipertensión, obesidad y diabetes, es
los accidentes cerebrovasculares y la artritis isquémica, pero luego todos los cánceres y luego ya la cirrosis y el cáncer hepático. Esto que está tan claro, ¿por qué no llama la atención de la población en general? ¿Qué es lo que nos falta para sensibilizar a la población sobre este problema de salud pública? Pues mira, lo que es el modo de vida en los países desarrollados en este momento. La vida rápida que hacemos, el cómo vamos acelerados a todos los sitios, hace que comamos rápido y mal, que bebamos bebidas azucaradas que tienen mucha fructosa, que no hagamos ejercicio físico. Este año, aprovechando las jornadas, nuestra comunidad autónoma, los hepatólogos de Castilla y León, hemos hecho también un decálogo de salud hepática, que es sencillito, pero todo el decálogo va enfocado a 3 cosas. Vida saludable en la alimentación, es decir, con dieta mediterránea, alejar procesados, ultraprocesados, comida basura y bebidas azucaradas. 2, ejercicio físico. Ejercicio físico que no se trata, nos han apoyado en estas jornadas famosos que han desarrollado mensajes muy bonitos, ¿no? Ya te los pasaré. Entre ellos Jesús Calleja, y decía que no se trata de ir a las Olimpiadas, que a mí se me va la pinza, dice en el vídeo, pero no tenéis, no, pero todos los días y tal. Bueno, ejercicio físico, evitar tóxicos, y aquí el alcohol y el tabaco, porque el tabaco también daña el hígado, y esto no lo sabe la gente. El tabaco también daña el hígado, favorece el cáncer hepático. Y por último, sexo con protección. Y me dirás tú, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver? Bueno, entre los jóvenes se ha perdido el miedo a todo. Bueno, vimos cifras el otro día de sífilis, gonorrea. Sí, pero es que la sífilis y la gonorrea llevan detrás la hepatitis B, la hepatitis A y la hepatitis C y el SIDA. Y los llevan detrás. Y los chavales, que ahora, lo voy a decir en un argot juvenil, mola tener relaciones sin condón. Pues esto es terrible, porque se ha puesto de moda, y es que hay una epidemia. Esto se llama epidemia. Y esto hay que atajarlo. Con formación, claro. Pero como los jóvenes confunden información con conocimiento... Sí, se llaman bro unos a otros. Sí, es tremendo, porque necesitamos que lo entiendan. Muy bien, doctor Francisco Jorquera, muchísimas gracias como siempre. Hospital de León... Digo algunos jóvenes. Sí, Dios, sí, pero escucha, algunos, por este favor. Tipo de entrevistas siempre convienen. Porque yo hablo con naturalidad, pero no quiero ofender a nadie. No, pero cuando hay que pintar la realidad como viene también. Esa es la realidad. Ocultarla tampoco lleva a ningún lado, simplemente a que no se pueda solucionar un problema que existe. Somos muy dados hoy en día a intentar ocultar la realidad porque no queda bien o no mola en ese argot esa realidad. No, la realidad es la que es, lo que queda es trabajar para cambiar esa realidad, ¿no? Y usted hace posible a través de estos estudios, usted y todo el equipo que tienen, no solamente en el hospital, sino también en San Juan de Dios, donde está como responsable de unidad de este aparato digestivo. Por cierto, iremos allí también a hablar con ellos en poquitos días, con Raquel Santamarta nos ha preparado una entrevista con Juan Francisco, el director de todo lo que tiene también San Juan de Dios. Somos afortunados en profesionales de la medicina que de manera más vocacional y al margen de sus trabajos, pues velan por la salud de los leoneses y por la salud del mundo en general, porque al final, como está todo interconectado, le agradecemos mucho que parte de su tiempo la dedique a esta divulgación con nosotros, como siempre, y que todo vaya bien. Vamos a ver si nos seguimos concienciando de estos temas que afectan, en este caso, a la salud hepática y a la salud en general, por lo tanto. Bueno, yo lo que sí quiero es agradeceros a vosotros, y lo digo de corazón, porque igual que le decía a Sara García Alonso, que también nos hizo un vídeo, o a Jesús Vidal, o al propio Jesús Calleja, nosotros llegamos a nuestros pacientes, confían en nosotros, pero este tipo de mensajes son para la población general, los difundís vosotros y los potencian ellos, porque llegan a ellos. Nosotros no llegamos a la población general. La población general tiene otros modos de relación que nosotros desconocemos, ¿no? Y es muy importante vuestra ayuda, de verdad, para transmitir mensajes sencillos pero rotundos, para que no haya confusión, porque mira, la publicidad perversa es tremenda, y nosotros los médicos, y lo he dicho esta semana hasta la saciedad, hemos blanqueado un mensaje perverso de publicidad que ha hecho mucho daño. Beber moderadamente es bueno para el corazón. Este es el mensaje que se ha transmitido varios años y que muchos cardiólogos y muchos profesionales hemos tolerado. Es intolerable. Bueno, hay cardiólogos que siguen diciendo que tienen... Hay estudios de investigación firmes y rotundos que dicen, que demuestran que esto es una falacia y una mentira. El alcohol, en cualquier nivel, puede producir un cáncer hepático, porque desconocemos la susceptibilidad de cada persona al daño por el alcohol. Cada persona tiene un daño distinto, genéticamente determinado, y ese daño no hay un nivel. De hecho, la Unión Europea y la OMS dicen que el único nivel de seguridad es cero alcohol. Sí. Y esto
hay que transmitir. Luego cada uno haga lo que quiera. Bueno, usted nos ha dicho aquí en varias ocasiones, cuando pregunta en general, ¿no? Pero ¿usted bebe mucho? No, poco, 3, 4 cervezas al día. Eso es mucho y nos parece poco, ¿no? Entonces ahí está el cambio también de ese concepto de lo que es beber poco o mucho, ¿no? Y había publicidad de bebe una botella de vino al día. Tengo yo esas publicidades de antes. Hay publicidades que afortunadamente eso va cambiando, pero hay que seguir con ese trabajo. Pues Francisco Jorquera, muchísimas gracias como siempre. Gracias a vosotros de corazón y buenos días. Tirones con los bongos botracos, señores, ajá.